La bolsa de valores, que es lo mismo que mercado de valores, se refiere a los mercados públicos que existen para emitir, comprar y vender acciones que se negocian en un mercado de valores o en el mercado extrabursátil. Las acciones representan la propiedad fraccionada de una empresa, y el mercado de valores es un lugar donde los inversores pueden comprar y vender la propiedad de estos activos de inversión. Un mercado de valores que funcione de manera eficiente se considera fundamental para el desarrollo económico, ya que da a las empresas la capacidad de acceder rápidamente al capital del público y así, posteriormente, hacer crecer la economía. El mercado de valores tiene dos propósitos muy importantes. El primero es proporcionar capital a las empresas, que puedan utilizar para financiar y expandir sus negocios. Si una empresa emite 1 millón de acciones, que inicialmente se venden por $10 por acción, entonces eso le proporciona a la empresa 10 millones de capital que puede usar para hacer crecer su negocio. Al ofrecer acciones en lugar de pedir prestado el capital necesario para la expansión, la empresa evita incurrir en deudas y pagar cargos por intereses de esa deuda. El propósito secundario que sirve el mercado de valores es dar a los inversores, aquellos que compran acciones, la oportunidad de compartir los beneficios de las empresas que cotizan en bolsa. Los inversores pueden beneficiarse de la compra de acciones de dos maneras. Algunas acciones pagan dividendos regulares, es decir, una cantidad determinada de dinero por cada acción que se posee. La otra forma en que los inversores pueden beneficiarse de la compra de acciones es vendiendo sus acciones si el precio de ellas aumenta respecto a su precio de compra. Por ejemplo, si un inversor compra acciones de una empresa a $10 por acción, y el precio de las acciones sube posteriormente a $15 por acción, el inversor puede obtener un beneficio del 50% vendiendo sus acciones. Aunque el comercio de acciones se remonta a mediados del siglo XVI en Amberes, Bélgica, el comercio de acciones moderno es generalmente reconocido que tiene su origen en la Compañía de las Indias Orientales en Londres. A lo largo del siglo XVII, los gobiernos británico, francés y holandés proporcionaron cartas a una serie de empresas que incluían el nombre de la India Oriental. Todas las mercancías traídas de vuelta del este fueron transportadas por mar, lo que implicaba viajes arriesgados a menudo amenazados por tormentas y piratas. Para mitigar estos riesgos, los propietarios de barcos buscaban regularmente inversores para ofrecer garantías de financiación para un viaje. A cambio, los inversores recibían una parte de los beneficios si el barco regresaba con éxito, cargado con productos para vender. Estos son los primeros ejemplos de compañías de responsabilidad limitada, y muchas se mantuvieron juntas solo el tiempo suficiente para un viaje. La formación de la Compañía de las Indias Orientales en Londres finalmente condujo a un nuevo modelo de inversión, con empresas importadoras que ofrecían acciones que representaban una participación fraccionada de la propiedad de la empresa, y que, por lo tanto, ofrecían a los inversores rendimientos de la inversión sobre los ingresos de todos los viajes que una empresa realizaba, en lugar de en un solo viaje. El nuevo modelo de negocio hizo posible que las empresas solicitaran mayores inversiones, lo que les permitió aumentar fácilmente el tamaño de sus flotas navieras. Invertir en tales empresas, que a menudo estaban protegidas de la competencia por cartas emitidas por la realeza, se hizo muy popular debido al hecho de que los inversores podrían potencialmente obtener ganancias masivas en sus inversiones. Las primeras acciones emitidas en papel permitieron a los inversores comerciar acciones de un lado a otro con otros inversores. Sin embargo, las bolsas reguladas no existieron hasta la formación de la Bolsa de Valores de Londres, en 1773. Aunque una cantidad significativa de inversores siguió al establecimiento inmediato de la Bolsa de Londres, el comercio bursátil logró crecer y afianzarse a lo largo del siglo XIX. Fue en 1792 cuando se creó la Bolsa de Valores de Nueva York. Aunque no fue la primera bolsa de valores en suelo estadounidense, ese honor pertenece a la Bolsa de Valores de Filadelfia.
La Bolsa de Nueva York creció rápidamente para convertirse en la bolsa de valores dominante en los Estados Unidos. Y finalmente, en el mundo. La Bolsa de Nueva York ocupó una posición físicamente estratégica, ubicada entre algunos de los bancos y empresas más grandes del país, por no mencionar que está situada en un importante puerto marítimo. A nivel nacional, la Bolsa de Nueva York vio una escasa competencia durante más de 2 siglos, y su crecimiento fue impulsado principalmente por una economía estadounidense en constante crecimiento. La Bolsa de Londres continuó dominando el mercado europeo para el comercio de acciones, pero la Bolsa de Nueva York se convirtió en el hogar de un número en constante expansión de grandes empresas. Otros países importantes, como Francia y Alemania, finalmente desarrollaron sus propias bolsas de valores, aunque a menudo se veían principalmente como escalones para las empresas, en su camino a cotizar en la Bolsa de Londres o Nueva York. A finales del siglo XX, se produjo la expansión del comercio de acciones en muchas otras bolsas, incluido el Nasdaq, que se convirtió en el hogar favorito de las florecientes empresas de tecnología, y ganó mayor importancia durante el auge del sector tecnológico de las décadas de 1980 y 1990. El Nasdaq surgió como el primer intercambio que operaba entre una red de ordenadores, que ejecutaban operaciones electrónicamente. El comercio electrónico hizo que todo el proceso de comercio fuera más eficiente en el tiempo, y en términos de costos. Además del auge del Nasdaq, la Bolsa de Nueva York se enfrentó a una creciente competencia de las bolsas de valores de Australia y Hong Kong, el centro financiero de Asia. La Bolsa de Nueva York finalmente se fusionó con Euronext, que se formó en el 2000 a través de la fusión de las bolsas de Bruselas, Ámsterdam y París. La mayoría de las acciones se negocian en bolsas como la Bolsa de Valores de Nueva York o el Nasdaq, entre muchas otras. Las bolsas de valores proporcionan el mercado para facilitar la compra y venta de acciones entre los inversores. Las bolsas de valores están reguladas por agencias gubernamentales, como la SEC en Estados Unidos, que supervisan el mercado con el fin de proteger a los inversores del fraude financiero y mantener el mercado de valores funcionando sin problemas. Aunque la gran mayoría de las acciones se negocian en bolsas de valores, algunas acciones se negocian en el mercado extrabursátil, llamado OTC, over the counter. Las acciones en el mercado OTC suelen ser mucho menos negociadas que las acciones cotizadas en bolsa, lo que significa que los inversores, a menudo tienen que lidiar con grandes diferenciales entre los precios de oferta y demanda de una acción OTC. Por el contrario, las acciones cotizadas en bolsa son mucho más líquidas, con diferenciales de oferta y demanda relativamente pequeños. Hay una serie de participantes habituales en el comercio de acciones en el mercado de valores. Los bancos de inversión son quienes manejan la oferta pública inicial de las acciones cuando una empresa decide por primera vez salir a cotizar en bolsa y así ofrecer acciones de su compañía. Las acciones que se ofrecen en las salidas a bolsa son más comúnmente compradas por grandes inversores institucionales, como fondos de pensiones o compañías de fondos mutuos. El mercado de salida a bolsa se conoce como el mercado principal o inicial. Una vez que se ha emitido una acción en el mercado primario, toda la negociación de las acciones a partir de entonces se realiza a través de las bolsas de valores, en lo que se conoce como el mercado secundario. El término mercado secundario es un poco engañoso, ya que este es el mercado en el que la abrumadora mayoría del comercio de acciones se produce día a día. Antiguamente era común la figura de los corredores de bolsa, quienes compraban y vendían acciones en persona, en nombre de sus clientes. Actualmente, la compra o venta de acciones suele realizarse a través de brokers informáticos, que son intermediarios entre compradores y vendedores. En el mercado de valores también existen los analistas de acciones, que pueden ser empleados por empresas de corretaje de bolsa, compañías de fondos mutuos, fondos de cobertura,
o bancos de inversión. Estas son personas que investigan empresas que cotizan en bolsa e intentan pronosticar si es probable que las acciones de una empresa aumenten o bajen de precio. Por último, las empresas gestoras de capital son participantes importantes del mercado de valores porque compran y venden grandes cantidades de acciones. Si una gran gestora de capital decide invertir fuertemente en una acción en particular, esa demanda de la acción por sí sola, a menudo es lo suficientemente significativa como para impulsar el precio de la acción. El rendimiento general del mercado de valores generalmente se refleja en el rendimiento de varios índices del mercado. Los índices bursátiles se componen de una selección de acciones que está diseñada para reflejar el rendimiento general de las acciones. El término mercado alcista se utiliza para referirse a un mercado de valores en el que el precio de las acciones generalmente está aumentando. Existe un mercado bajista cuando los precios de las acciones están cayendo en general. No obstante, los inversores todavía pueden beneficiarse incluso en los mercados bajistas a través de la venta en corto. Vender en corto en el mercado de valores es una estrategia de inversión donde un inversor apuesta a que el precio de una acción va a bajar. Por ejemplo, si el inversor vende en corto 10 acciones a $100 cada una, obtiene $1000. Si el precio baja a 80, compra las mismas 10 acciones por $800. Luego, devuelve las acciones prestadas y se queda con una ganancia de $200. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado, no olvides dejar un like, comentar y suscribirte al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.